Buenas amigos, estamos en un módulo más de lo que es esta escuela de formación política y cultural y vamos a hablar un poco de Enrique Dussel y estos conceptos que los pusimos en la descripción del video, ¿no? Que es principalmente la ética en la política. ¿Puede existir ética en la política? Bueno, se tiene el concepto de que la política es algo sucio, algo sin principios, algo sin moral, que lo practican seres oscuros, por decirlo así, que manejan los destinos de toda la sociedad. Y pues ahí entra la ética. ¿Y qué es la ética en un campo y ámbito político? No es más que la crítica a la moral liberal burguesa, ¿no? Porque nosotros al momento que realizamos y hacemos política, criticamos esa forma de hacer política de otra gente, de la gente que nos precedió, de la gente que quizá en otros países, por ejemplo México, Brasil, Argentina, sigue haciendo política, pero acá en Bolivia, a partir de la deconstrucción de, y bueno, la confrontación, diría yo, contra los partidos políticos, se crea una nueva forma de hacer política desde las organizaciones sociales. Y son estas organizaciones sociales las que criticaban esa forma vieja de hacer política, esa política de represalias, esa política de los maletines negros de dinero para aprobar leyes, esa política que finalmente no representaba al pueblo boliviano, a la totalidad del pueblo boliviano o a las grandes mayorías, ¿no? Entonces, la ética revolucionaria y nosotros que hacemos política vendría a ser eh, toda esa crítica a esa moral liberal burguesa que no la tenemos que repetir y contra la cual estamos luchando permanentemente, ¿no? Enrique Dussel también te habla de lo que es la autorreferencia. Y bueno, ¿qué es ser autorreferente? ¿No? El momento o el instante en el que decimos que todo está bien a partir de nuestras propias instituciones, cuando por ejemplo son los otros los que te tienen que decir si estás realizando una buena labor, si estás representándolos y finalmente si estás siendo legítimo o no. Entonces creo que se mantiene en el proceso de cambio, en el proceso de la revolución democrática y cultural boliviana, el hecho de que la referencia siempre son los movimientos sociales, ¿no? Son el otro. El momento en el que la referencia política de el estado de las cosas comience a ser las instituciones estatales que te den el reflejo de lo que es el estado que se está construyendo en ese momento, quizás tienda a ser autorreferente, lo cual sería un peligro y un error garrafal, ¿no? Se tiene la legitimidad a partir de lo que te dice el otro, no lo que te dices tú mismo. Y bueno, ahora pasemos, después de analizar un poquito estas dos categorías teóricas de Enrique Dussel, un filósofo precursor de lo que es la filosofía de la liberación, el argentino, ya profesor de la UNAM de México, radica en México muchísimos años, realiza también estudios de lo que es el comportamiento capitalista desde el siglo XVI hasta la actualidad, cómo el capital fluyó a través de principalmente los banqueros en lo que ahora es Holanda, y bueno, cómo fluye todo el sistema capitalista desde la historia de Latinoamérica, desde México, Bolivia, Latinoamérica y África principalmente, ¿no? Entonces, bueno, para estudiarlo Enrique Dussel ahí dejo bueno, la curiosidad a quienes lo quieran seguir, seguramente muchos otros lo conocen, profesor, a estudiarlo bastante. El otro tema que nos atañe es más coyuntura local, ¿no? Y bueno, también volviendo un poco a lo que dice Dussel, dice, a veces nosotros nos dejamos llevar por la coyuntura, no nos damos un poco de tiempo para pensar las estrategias, para pensar y analizar la situación que estamos viviendo. A veces somos tan inmediatistas que se nos presenta una coyuntura, un conflicto, y nosotros nos tenemos que encargar de resolverlo casi mecánicamente, sin reflexionarlo o criticarlo mínimamente. Entonces, bueno, eso también es una reflexión para dejar de ser tan coyunturalistas y tomarse un tiempito para pensar las situaciones, las estrategias, los pros, los contras, los resultados y lo que se puede dar o no, ¿no? Creo que ese fue el tiempo que se tomó el presidente Evo Morales para
solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la abrogación del Código del Sistema Penal tan controversial que, bueno, para muchos sectores se convirtió en una excusa para ir en contra del gobierno, ¿no? A ver, ¿qué excusa tenemos para ir en contra de este gobierno popular que nos ha quitado nuestros espacios, qué sé yo, de esparcimiento, que al sacar a tanta gente de la pobreza y llevarla a la clase media, pues está disputando con esa clase media decadente nuestros espacios de poder, de educación, de economía, y eso nos molesta? ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, los cívicos, que hemos estado fervientemente en contra del gobierno y ahora se nos presenta una oportunidad para bueno, seguir en contra y hasta de forma violenta en contra de este gobierno? ¿Qué excusa tenemos? Pues tenemos la excusa del Código Penal. El presidente Evo Morales muy hábilmente, bueno, dijo, se abroga el Código Penal, por lo cual no tendría ningún tipo de conflicto la población boliviana, los cívicos, que no sé quién los eligió, o no sé si se los elige o no, o a quién representan, o qué intereses representan, eso es tarea de ustedes investigarlo, para que se sigan oponiendo y sigan en sus marchas y sigan en sus bloqueos y en sus confrontaciones, ¿no? Entonces creo que fue una decisión bastante bien pensada del presidente Evo Morales, y a la par también el discurso del 22 reflejó nomás lo que es una Bolivia, cómo estaba una Bolivia antes de Evo Morales y una Bolivia, la Bolivia que tenemos ahora, ¿no? Yo pasaba por la calle y un niño decía, papá, papá, ¿sigue el Dakar? ¿Podemos ir en teleférico? Y yo me ponía a pensar hace unos 10 años, 15 años, para mí, a esa edad, siendo un niño de 5 años, 6 años, era impensado un Dakar por Bolivia o que tengamos teleféricos como tenemos ahora, ¿no? Y eso también nos llama a la reflexión a que sigamos estudiando la historia de Bolivia, porque únicamente podemos vislumbrar un futuro mejor si conocemos la historia nefasta de Bolivia, por lo cual insto también a que puedan hacer eso. Y pues en el 22 de enero pudimos ver lo que hace referencia Enrique Dussel, que es la referencia. ¿Quiénes son los referentes de este proceso de cambio? ¿Son los ministros? ¿Son las autoridades que estaban en el palco? No, la referencia que le otorga legitimidad a este proceso son todas las organizaciones sociales que desfilaron por Plaza Murillo, que desfilaron por toda la ciudad de La Paz, las provincias, los sindicatos obreros, agrarios, campesinos, federaciones, confederaciones, CUCB, Bartolinas, Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos, ya lo dijimos, todas las organizaciones sociales que sostienen este proceso revolucionario, y por eso se casa con esta idea de Dussel, ¿no? De la referencia. La referencia de este gobierno siguen siendo los movimientos sociales, lo cual le sigue otorgando una legitimidad absoluta que pues viene también enfrentando diversos tipos de arremetidas desde los medios hegemónicos de comunicación, desde esos resquicios de esa oposición derrotada que ahora salta a la palestra política con las excusas de códigos penales o demás temas, que finalmente es lo que siempre sabemos, ¿no? La lucha de clases, la eterna lucha de clases. Cuando ves afectados tus intereses y ves que una clase popular subalterna está ahora en el poder, pues vienen los poderosos de siempre a querer tumbarla, y es lo que está pasando. Bueno, no me extiendo más. Un placer haber compartido con todos ustedes.